En la boda de mi hija, el prometido me retiró la silla justo cuando iba a sentarme, haciéndome caer al suelo entre las risas de los invitados. «Tu lugar está en el suelo», dijo con burla, humillándome frente a todos. Pero de pronto el padre del novio se levantó, me miró sorprendido y murmuró: «Señor, es usted». Ese instante lo cambió todo. El chirrido de unos frenos rompió la calma de la tarde fría, seguido por el golpe seco de una puerta al cerrarse lo bastante fuerte como para hacer vibrar los vidrios del taller. Solté la llave inglesa que tenía en la mano. El aceite salpicó el piso de cemento mientras Marisol entraba de golpe por la puerta lateral. «Papá, no lo vas a creer», dijo deteniéndose de pronto con esa forma de balancearse sobre la punta de los pies que tenía desde niña cuando no podía contener un secreto. Me limpié las manos en el trapo lleno de grasa, entornando los ojos ante la luz blanca del taller. La Harley antigua que estaba restaurando yacía medio armada, piezas del motor esparcidas sobre el banco de trabajo como si fueran confeti metálico. El aire helado se filtraba por las rendijas de la puerta, mezclando el olor del aceite con el frescor de enero. «¿Qué te tiene tan emocionada, hija?», pregunté enderezando la espalda mientras sentía el dolor familiar de tantas horas inclinado sobre el motor. Sus ojos brillaban más que el anillo de compromiso que atrapaba la luz del taller. Era un diamante que yo jamás hubiera podido pagar con mi sueldo de mecánico. Me tendió el teléfono casi temblando de emoción. Emilio me pidió matrimonio. «Mira, papá, mira este video». Dejé el trapo a un lado y tomé el móvil con cuidado. Mis dedos ásperos dejaron marcas en la pantalla. El video mostraba un restaurante que jamás habría pisado: candelabros de cristal, manteles blancos, meseros impecables. Emilio aparecía arrodillado junto a la mesa, su traje a medida perfecto, un Rolex brillando en su muñeca mientras abría la cajita del anillo. «Nos casamos en abril», decía él. Marisol no paraba de hablar. Las palabras se le atropellaban unas a otras. «Papá, vas a estar tan feliz por mí. Es todo lo que siempre soñé». Volví a reproducir el video, fijándome en cómo Emilio apenas miraba a la mesera que les rellenaba el vaso de agua. Su gesto era desdeñoso, casi molesto por la interrupción. De fondo capté su voz diciéndole algo a alguien fuera de cámara con un tono arrogante que no alcancé a entender. «Claro que estoy feliz por ti, princesa», le devolví el teléfono forzando una sonrisa. «¿Cuándo conoceré a sus padres?». La risa nerviosa de Marisol rebotó contra las paredes del taller. «Ah, ellos están viajando por Europa 2 meses, pero regresarán justo antes de la boda. Emilio dice que no tenemos que esperarlos para planear todo». El tráfico de la calle de Iztapalapa zumbaba más allá de la puerta del taller. Unos vecinos se despidieron a gritos, sus voces flotando en el aire frío. Tomé otra llave, necesitando ocupar las manos. «Es un plazo bastante ajustado», dije con el tono neutro. «Abril no está tan lejos». «Lo sé», giró sobre sí misma, brazos abiertos como queriendo abrazar al mundo entero. Emilio dice: «Cuando lo sabes, lo sabes». No cree en perder tiempo con compromisos largos. El zumbido del fluorescente llenó el silencio, proyectando sombras duras sobre las herramientas desordenadas. Eché un último vistazo al video mientras Marisol sostenía el teléfono, mirando el rostro de Emilio con devoción. Algo en su expresión, cuando creía que nadie lo miraba, me hizo sentir un nudo en el pecho. «Enséñame otra vez ese anillo», dije acercándome. Marisol extendió su mano y observé el diamante con detenimiento. Era perfecto, costoso, de esos que buscan impresionar, no demostrar amor. El diseño moderno y frío carecía de la calidez de la sencilla Tsuy argolla que le había dado a su madre hace 28 años. «Es hermoso, Marisol. De verdad precioso, ¿verdad? Tiene un gusto increíble». Ella retiró la mano y sonrió, mirando cómo la piedra atrapaba la luz. «Quiere invitarte a cenar mañana para que puedan conocerse bien». Asentí, pensando ya en el único traje que colgaba en mi closet, preguntándome si sería lo bastante elegante para el lugar que Emilio tenía en mente. La mancha de aceite en mi camisa de trabajo se veía más oscura bajo las luces del taller. «Me encantaría», respondí, aunque una incomodidad helada me recorría la espalda. «Solo nosotros 3. Si sus padres no regresan hasta justo antes de la boda. Pero eso es perfecto.
Así tendrás toda su atención. Me dio un beso en la mejilla dejando tras de sí el aroma de su perfume mezclado con el aire invernal que aún llevaba en el abrigo. Caminó hacia la puerta que conectaba el taller con la casa, pero se detuvo un segundo antes de salir. Papá te va a encantar cuando lo conozcas de verdad, te lo prometo. La puerta se cerró con un clic dejándome solo con la motocicleta a medio armar y el eco de sus palabras. Volví a tomar la llave, pero las manos me temblaban. El video volvió a reproducirse en mi mente el gesto despectivo de Emilio, la prisa por casarse, los padres ausentes. Cerré la puerta del taller y entré a la casa. Pero el frío en mi pecho no tenía nada que ver con la noche de enero. 2 horas después estaba sentado en mi pequeño despacho frente a la computadora que había tardado una eternidad en encender. La foto de Lucía sonreía desde su marco junto al monitor, su vestido de novia blanco como la nieve recién caída, sus ojos iluminados con la misma felicidad que había visto hoy en el rostro de Marisol. Llevé la mano al collar bajo mi camisa donde colgaba mi anillo de boda. El metal tibio por el calor de mi piel me recordaba promesas hechas y cumplidas. «Necesito saber quién es este muchacho, Lucía», susurré hacia la fotografía. «Ayúdame a proteger a nuestra niña». Facebook cargó con lentitud en mi viejo equipo. Encontré el perfil de Emilio sin dificultad. Emilio Vargas, analista financiero en López y Asociados. En la foto de perfil aparecía recargado sobre un Ferrari rojo, lentes oscuros reflejando el flash de la cámara, su sonrisa tan afilada como un filo de navaja. Fui bajando entre sus publicaciones y con cada una el estómago se me encogía más. Por fin encontré a alguien que aprecia las cosas buenas de la vida. Subiendo de nivel. Había escrito hace 3 días junto a la imagen de una cuenta exorbitante en un restaurante de lujo. La vieja generación no entiende lo que es el éxito moderno. Siguen viviendo en el pasado mientras nosotros construimos el futuro. De la semana pasada, con decenas de me gusta de amigos que presumían actitudes parecidas. En los comentarios de la publicación de un amigo que celebraba un ascenso en una constructora, Emilio había escrito: «Felicidades, supongo. Hay gente que se conforma con vidas ordinarias. Yo no. La ambición es lo que importa». Mis puños se cerraron con fuerza mientras continuaba leyendo fotos de autos de lujo, relojes caros, restaurantes exclusivos. Cada imagen era otra razón para que la desconfianza creciera dentro de mí. No era el dinero lo que me inquietaba, sino la actitud que había detrás de cada frase, de cada comentario. Ese desprecio silencioso hacia quienes trabajan con sus manos, hacia quienes construyen cosas o sirven a los demás. Una publicación de diciembre llamó mi atención. Mejorando mi estilo de vida con cada decisión inteligente. A veces hay que dejar el pasado atrás para poder entrar al futuro. Los comentarios estaban llenos de aplausos de amigos que compartían sus valores. Alguien le preguntó por su nueva novia y Emilio respondió: «Es perfecta, dulce, confiada, y su papá es justo el tipo de hombre sencillo que no se mete en nada». Hombre sencillo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Me recosté en la silla, los resortes viejos crujiendo bajo mi peso. De pronto la pequeña oficina pareció encogerse. A mi alrededor las fotos familiares cubrían las paredes, la graduación de Marisol, su primer departamento, fiestas de cumpleaños en las que soplaba velas mientras yo aplaudía detrás de la cámara. En cada imagen estábamos solo nosotros dos. Sin familia extendida, sin red de apoyo más allá de lo que yo pudiera darle con mis propias manos. Las condecoraciones militares colgaban en un marco sencillo junto al librero, pero casi nunca las miraba. Esa parte de mi vida ya parecía pertenecerle a otro. Lo que importaba ahora era la promesa que le había hecho a Lucía el día que nació nuestra hija: protegería a nuestra niña de cualquiera que quisiera lastimarla. Seguí navegando por las fotos de Emilio en eventos de beneficencia, siempre acomodado para que luciera más su traje caro que la causa. En reuniones de trabajo, separado un poco de sus compañeros, su postura dejando claro que se sentía por encima de ellos. En una foto de un retiro de la empresa había escrito: «Conectando con la gente adecuada. No es lo que sabes, es a quien conoces y cómo usarlos. Usarlos». La frase me erizó la piel. La casa estaba en silencio, relajándose con los crujidos familiares de la noche.
A través de las paredes delgadas escuché a la señora Rodríguez de al lado viendo su telenovela, la música dramática flotando en el aire frío. Los sonidos normales de un vecindario normal donde la gente se cuida entre sí y trabaja con honradez. Pensé en el rostro de Marisol esa noche, tan radiante, tan llena de confianza en ese hombre. Había heredado de su madre la capacidad de ver lo mejor en las personas, de creer que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Era una de las cosas que más adoraba en ella. Y ahora me daba miedo. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventana oscura, cabello canoso, rostro curtido, manos que mostraban décadas de trabajo honesto. Todo lo que Emilio parecía despreciar de mi generación. Pero esas manos habían sostenido a mi hija cuando lloraba, le habían enseñado a andar en bicicleta, habían hecho turnos extra para pagarle la universidad. Cerré la laptop y me quedé a oscuras un largo momento. Mañana por la noche conocería a Emilio cara a cara. Lo miraría a los ojos para ver si el hombre coincidía con la voz arrogante de esas publicaciones. Le daría la oportunidad de demostrarme que estaba equivocado. Pero si resultaba ser lo que esos mensajes insinuaban, si veía a mi hija como otra adquisición, otro peldaño para trepar en su escalera social, entonces tendría que encontrar la manera de protegerla, sin destruir su fe en el amor. La fotografía de Lucía pareció asentir bajo la tenue luz del farol de la calle. Toqué el anillo de bodas bajo mi camisa una vez más, tomando fuerza del metal que había sido testigo de décadas de devoción. Mañana empezaría a descubrir qué clase de hombre quería casarse con mi hija. Desperté al día siguiente con las publicaciones de Emilio aún quemando mi mente. El sueño me había llegado a pedazos, interrumpido por sueños en los que Lucía me advertía sobre hombres que ven el amor como un negocio. El sol invernal se colaba débilmente por las cortinas de mi recámara, iluminando el cuarto donde había criado solo a Marisol durante 26 años. El teléfono sonó mientras untaba crema de cacahuate en el pan, el mismo desayuno de siempre. La voz de mi hija estalló alegre por el altavoz, todavía embriagada por la emoción del compromiso. «Papá, buenos días. ¿Dormiste bien? Yo no pude pegar el ojo. Me quedé viendo mi anillo toda la noche». «Buenos días, mi niña. Me alegra que estés feliz», dije dejando el cuchillo sobre la mesa y esforzándome por mantener la voz firme. Sobre esta noche, Emilio hizo reservación en El Tenedor de Oro a las 7:30. ¿Lo conoces? Está en la Roma, cerca del Parque México. Dice que es uno de esos lugares ocultos de la ciudad. Reconocía el nombre por las reseñas del periódico que nunca tuve motivo para leer. El tipo de lugar donde las entradas cuestan más de lo que yo gasto en despensa en una semana. «Suena elegante», respondí, ya preguntándome si mi único traje decente estaría a la altura. «Oh, lo es. Emilio tiene un gusto tan refinado. Y papá, sus padres siguen en Europa. No volverán hasta justo antes de la boda. Perfecto entonces, porque esta noche se tratará solo de que ustedes dos se conozcan bien», dijo sin ocultar su entusiasmo. 2 meses en Europa es el lujo casual que hablaba de dinero de verdad. Pensé en mis propias vacaciones ahorradas durante años y gastadas en puentes largos reparando la casa o visitando pueblos históricos con Marisol. «¿Cuándo se fueron?», pregunté. «Justo después de Navidad. Están haciendo una especie de recorrido artístico por Florencia, París, Viena. Emilio dice que suelen viajar por meses. No es romántico o conveniente, pensé, pero me lo guardé. Bueno, tengo ganas de conocer bien a tu joven», dije. 7:30 dijiste sí. «Y papá, vístete bien, ¿sí?» A Emilio le importa mucho causar una buena primera impresión. Cuando colgó me quedé de pie en mi pequeña cocina mirando alrededor el hogar que había mantenido con tanto esfuerzo. El refrigerador estaba cubierto con dibujos de Marisol de primaria, fotos de su graduación universitaria, recuerdos de una vida construida con amor más que con dinero. La luz de la mañana revelaba cada borde gastado, cada lugar donde había elegido funcionalidad sobre estética, porque mi presupuesto lo exigía. Pasé la tarde preparándome como si fuera para una inspección. Mi único traje bueno azul marino comprado para la graduación de Marisol colgaba en la puerta del closet mientras me preguntaba si pasaría la prueba en El Tenedor de Oro.
La tela era de calidad, pero tenía 5 años y mostraba la reparación cuidadosa que había hecho en un pequeño desgarre cerca del bolsillo. En el espejo del baño examiné mi reflejo sin piedad. 58 años más, canas que castaño rostro, marcado por décadas de trabajo al aire libre y el peso de la paternidad en solitario. Mis manos llevaban cicatrices de años de trabajo mecánico, callos que hablaban de esfuerzo honesto, no las manos suaves de un hombre que vive de hojas de cálculo y análisis financieros. Me afeité con cuidado usando la rasuradora eléctrica que Marisol me había regalado la Navidad pasada. Dijo que me daría un aspecto profesional y yo la acepté divertido, sabiendo que se preocupaba por mí de formas que invertían los papeles tradicionales. El traje todavía me quedaba bien, aunque me resultaba extraño después de meses con ropa de trabajo y atuendos cómodos. Me había mantenido en buena forma a pesar de mi edad, pero la ropa formal subrayaba lo poco que tenía ocasión de arreglarme últimamente. Mi vida social giraba en torno a parrilladas con los vecinos y cenas de cumpleaños de Marisol, eventos donde la comodidad importaba más que la apariencia. Mientras ajustaba la corbata, pensé en las preguntas que quería hacer sin parecer entrometido. ¿Cuánto tiempo llevaba seguro de que quería casarse con Marisol? ¿Cuáles eran sus planes a largo plazo? Entendía qué tipo de mujer era ella. Alguien que valoraba la lealtad y la bondad por encima del éxito material. Pero debajo de esas preguntas educadas acechaban otras más oscuras. ¿Por qué tanta prisa por casarse? ¿Por qué sus padres estaban convenientemente ausentes? Y lo más importante, ¿amaba a mi hija por lo que era o por lo que representaba para él? Me descubrí pensando con la misma estrategia que había aprendido en mis años en el ejército: leer el terreno, identificar amenazas potenciales, planear múltiples formas de abordar el objetivo. Y el objetivo de esta noche era claro: entender qué clase de hombre quería casarse con mi hija. La foto sobre mi tocador mostraba a Marisol a los 10 años con la sonrisa chimuela levantando un pescado que habíamos atrapado en un campamento en Veracruz. Había insistido en poner el anzuelo ella misma, negándose a que lo hiciera por ella. «Puedo hacer las cosas sola», papá me había dicho con esa determinación tan suya. Ese espíritu independiente le había servido bien en la universidad y en el camino que había tomado para abrirse paso como diseñadora de interiores, pero también la hacía vulnerable ante quienes podrían confundir su bondad con ingenuidad, su confianza con debilidad. Tomé mis llaves y la cartera revisando la dirección que Marisol me había enviado por mensaje. El trayecto en metro hacia la Roma me daría tiempo para serenarme, para prepararme ante cualquiera de las dos versiones de Emilio Vargas que estaba por conocer, el hombre seguro y arrogante de las publicaciones en redes sociales, o quizás alguien diferente en persona, alguien que realmente mereciera el amor de mi hija. Afuera, el aire frío de enero me cortó el rostro al cerrar con llave la puerta principal. La señora Rodríguez me saludó desde su ventana y le devolví el gesto agradecido por los vecinos que habían cuidado de Marisol y de mí todos estos años, ese tipo de lazos comunitarios que el dinero jamás puede comprar. Mientras caminaba hacia la estación, me di cuenta de que me acercaba a esta cena del mismo modo en que antes había afrontado situaciones potencialmente peligrosas en el extranjero, alerta, preparado, pero con la esperanza de que todo saliera bien. Esta noche sabría si mi hija había elegido a un compañero o a un depredador. El taxi se alejó de la banqueta frente a El Tenedor de Oro, dejándome frente a su imponente fachada. Candelabros de cristal brillaban a través de ventanales de piso a techo y un portero de guantes blancos señaló la entrada con una elegancia ensayada. Me ajusté la corbata una última vez, sintiendo el peso de cada peso que este lugar costaría. Adentro, los pisos de mármol reflejaban la luz ámbar del interior. Los comensales hablaban en susurros, vestidos con ropa que valía más que el pago mensual de mi hipoteca. La anfitriona, una joven de postura perfecta y sonrisa que no llegaba a los ojos, me escaneó de arriba a abajo con una evaluación apenas disimulada. Con la reservación de Marisol Vargas, dije manteniendo la voz firme. Me guió entre mesas donde los hombres llevaban relojes que atrapaban la luz como pequeños soles y las mujeres lucían joyas que centelleaban con cada movimiento. Vi a Marisol de inmediato.
Su rostro se iluminó al verme y me saludó con entusiasmo desde un rincón. Junto a ella estaba Emilio revisando su teléfono con la indiferencia de alguien acostumbrado a hacer esperar a los demás. Papá, dijo Marisol poniéndose de pie cuando me acerqué, pero Emilio permaneció sentado hasta el último segundo, levantándose con lentitud como si el gesto le resultara una molestia. Señor Reyes, dijo. Su apretón de manos fue flojo, casi despectivo, lo suficientemente largo para no ser grosero del todo. Marisol me ha hablado mucho de usted, añadió. El modo en que lo dijo insinuaba que le había contado más de lo que le agradaba. Igualmente respondí, tomando asiento frente a ellos. Felicidades por su compromiso. La sonrisa de Emilio fue puro diente y cero calidez. Gracias, estamos muy emocionados por nuestro futuro juntos. Le hizo una seña imperiosa al mesero. Esta noche, el Bordeaux 2009. Botella completa, servicio de mesa. Sin consulta, sin preguntar preferencias. El mesero asintió con deferencia y desapareció. Entonces, señor Reyes, Emilio se recostó en su silla juntando las yemas de los dedos como un entrevistador. Marisol me dice que usted trabaja con las manos. Debe de ser gratificante. La pausa antes de gratificante decía más que la palabra misma. Soy mecánico, respondí con simpleza. Arreglo cosas que están rotas. Qué refrescante sinceridad, rió, pero su risa tenía filo. Yo estoy en servicios financieros. Manejo portafolios, inversiones de alto riesgo. Supongo que es un mundo completamente distinto. Marisol me tomó la mano por encima de la mesa. Papá reconstruyó su motocicleta por completo. Es una Harley de los 70, quedó preciosa. ¿Motocicletas? Emilio miró su Rolex con ostentación. Un pasatiempo peligroso para alguien de su edad. ¿No cree? Aunque supongo que distintas generaciones tienen distintas ideas sobre los riesgos adecuados. El vino llegó y Emilio realizó un elaborado ritual de cata mientras el sommelier esperaba. Asintió como si concediera un gran favor y luego indicó que llenaran nuestras copas sin siquiera preguntar si queríamos vino. Marisol me ha estado contando de su pintoresco barrio en la colonia obrera, continuó girando su copa. Tan auténtico, muy de clase trabajadora. Imagino que ese sentido de comunidad compensa otras limitaciones. ¿Qué limitaciones? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. La sonrisa de Emilio se ensanchó. Oh, nada en particular. Solo que cuando uno se acostumbra a ciertos estándares de vida resulta difícil apreciar los placeres más simples. Pero eso es algo generacional, creo yo. Su generación valora cosas distintas. La mía... El desprecio goteaba de su voz como miel de un frasco roto. ¿Cómo cuáles? Pregunté. Valores tradicionales, supongo. Trabajar duro solo por trabajar en vez de trabajar con inteligencia. Lealtad a conceptos obsoletos en lugar de adaptarse a las realidades modernas, hizo un gesto alrededor del restaurante. Lugares como este, por ejemplo, su generación podría verlos como derroche innecesario, mientras que nosotros lo vemos como inversión en experiencias que importan. Marisol se movió incómoda en su asiento. Emilio, a papá también le gustan las cosas bonitas. Por supuesto que sí, interrumpió él con suavidad calculada. No quise insinuar lo contrario. Solo hablo de perspectivas distintas sobre el valor y el éxito. Volvió su mirada hacia mí. Dígame, señor Reyes, ¿cuál considera su mayor logro? La pregunta era una trampa construida con precisión. Si respondía con orgullo, encontraría la forma de minimizarlo. Si lo hacía con humildad, lo tomaría como prueba de falta de ambición. Criar a Marisol, dije. Admirable, respondió con un asentimiento, pero sus ojos destilaban cálculo. Ser padre soltero debió de ser complicado. Recursos limitados, imagino. No me sorprende que Marisol valore tener ahora a alguien que pueda brindarle un verdadero futuro. Cada palabra era un golpe medido con precisión. El rostro de mi hija se tiñó de rojo. Emilio, por favor, que solo reconozco los sacrificios de tu padre. Y ahora que yo estoy en la ecuación, esos días de lucha quedaron atrás. Marisol merece lo mejor de la vida. ¿No le parece, señor Reyes? Apreté la servilleta hasta que mis nudillos se pusieron blancos.
A nuestro alrededor las copas chocaban contra la porcelana creando una banda sonora de riqueza y privilegio que de pronto me resultaba asfixiante. El mesero se acercó con los menús, pero Emilio lo despachó con un gesto. En realidad, creo que ya estamos listos para la cuenta. El camarero regresó con una carpeta de cuero colocándola junto al codo de Emilio con discreción ensayada. Bajo la luz de las velas y el cristal observé al prometido de mi hija examinar la cuenta con teatral atención, sus cejas arqueándose en una sorpresa fingida. «Vaya», dijo deslizando la cuenta por el mantel blanco hacia mí con deliberada lentitud. «Tengo entendido que la tradición dicta que el padre de la novia paga la cena». El número en la cuenta me hizo hundirme por dentro. 6,500 pesos más de lo que gastaba en comida en un mes. «Emilio, no hace falta», empezó Marisol, la voz tensa. «Tonterías, cariño», la interrumpió con un ademán sin mirarla siquiera, sus ojos fijos en mi rostro como un depredador observando a su presa. «Su padre querrá demostrar su apoyo a nuestro compromiso». «¿Verdad, señor Reyes?» El silencio entre nosotros se tensó como un alambre a punto de romperse. Los demás comensales continuaban sus conversaciones ajenos al desastre a cámara lenta que ocurría en nuestra mesa. Una mujer en la mesa contigua soltó una carcajada ante algo que le dijo su acompañante, un sonido brillante e indiferente en aquella atmósfera dorada. «Por supuesto», continuó Emilio recostándose satisfecho en su silla. «Su generación probablemente no entiende las cortesías modernas. En mi círculo esto es simplemente lo normal». Mis manos temblaron cuando fui a buscar mi billetera. El cuero liso por los años de uso era el de un hombre trabajador, uno que jamás había cargado el tipo de dinero que este lugar esperaba. Sentí la mirada de Marisol sobre mí, su rostro pálido bajo la luz de las velas. «Papá, por favor, yo puedo». «No». Puse mi tarjeta de crédito sobre la cuenta rezando para que pasara. «Está bien, princesa». La sonrisa de Emilio fue triunfal. «Excelente, aprecio a un hombre que entiende el protocolo adecuado». Revisó su teléfono de nuevo, deslizando mensajes como si el momento de mi humillación ya hubiera sido archivado en su memoria. «Sabe, señor Reyes, Marisol temía que usted no aprobara nuestra relación. Le dije que los adultos maduros siempre encuentran la forma de llevarse bien». La palabra maduros cayó entre nosotros como una bofetada. El restaurante vibraba con una prosperidad silenciosa, el tintinear de cubiertos caros, el roce de telas de diseñador, la risa suave de quienes pertenecían a lugares así. Nunca me había sentido más fuera de lugar. «Simplemente creo en tratar a la gente con respeto», dije con cuidado. «Respeto». Emilio levantó la vista de su teléfono arqueando las cejas con fingida confusión. Pensé que estaba siendo bastante respetuoso. Después de todo, le estoy permitiendo mantener costumbres tradicionales. Algunos hombres en mi posición insistirían en acuerdos modernos, pero yo entiendo la importancia de dejar que las generaciones mayores se sientan útiles. La copa de vino de Marisol tembló en su mano. «Emilio, por favor, detente». Detenerme de qué, cariño. Su tono era inocente, pero sus ojos brillaban con diversión maliciosa. «Solo estoy conversando con tu padre. A menos que se sienta incómodo con una charla honesta sobre nuestras diferentes procedencias». El mesero regresó con mi tarjeta y el recibo. Firmé con una mano que temblaba levemente. La propina dolía, pero era necesaria para conservar la dignidad frente al personal. Total 6,800 pesos, casi una semana de trabajo. «Listo», dijo Emilio con falsa alegría, como si me hubiera hecho un favor. Nada como una buena comida para unir a la familia. Aunque supongo que esto es un gran cambio respecto a sus experiencias habituales, señor Reyes. Me levanté despacio mi silla raspando el suelo de mármol. El sonido pareció retumbar en el repentino silencio que se había formado en nuestra mesa. Marisol me miró con los ojos llenos de un horror creciente y comprensión. «Gracias por la cena», continuó Emilio, aún sentado, aún sonriendo. Estoy seguro de que Marisol apreciará ver cómo sus dos hombres favoritos se llevan tan bien. La crueldad casual de sus palabras, la forma en que había orquestado mi humillación mientras se mostraba como el generoso, me dejó sin aliento. No era nerviosismo ni torpeza social. Era una ejecución calculada, precisa de carácter frente a mi propia hija. «¿Papá?»,
susurró Marisol poniéndose de pie también. Su anillo de compromiso atrapó la luz de las velas lanzando destellos sobre el mantel como estrellas dispersas. Miré hacia abajo a Emilio aún recostado en su silla con la seguridad de un hombre que jamás había enfrentado consecuencias reales. Su traje caro, su peinado impecable, su expresión engreída. Todo en él gritaba privilegio y arrogancia. Marisol, dije en voz baja. Creo que necesitamos hablar. Toqué suavemente su codo guiándola hacia un rincón más apartado cerca de la entrada del restaurante. Detrás de nosotros, Emilio seguía sentado ya absorto en su teléfono como si lo ocurrido fuera solo otra transacción exitosa. El rincón estaba tenuemente iluminado, diseñado para conversaciones íntimas y momentos privados. A través del vidrio ámbar podía ver la avenida Álvaro Obregón, afuera gente normal viviendo vidas normales sin enterarse del pequeño drama que se desarrollaba entre cristal y mármol. «Papá, yo…» empezó Marisol, pero se detuvo retorciendo sus manos sobre su regazo. «Princesa», mantuve mi voz suave, aunque mi pecho ardía con la rabia contenida. «Necesito que pienses de verdad en cómo nos trató esta noche». Ella fijó la mirada en la mesa entre nosotros, su anillo captando la luz tenue. Tal vez solo estaba nervioso. Las primeras impresiones son difíciles, y sabe lo importante que eres para mí. ¿Eso era nerviosismo?, pregunté con calma. La forma en que habló de nuestro barrio, la manera en que me hizo pagar mientras actuaba como si me estuviera haciendo un favor. Su rostro se tiñó de rojo, pero aún no me miraba a los ojos. Está acostumbrado a otro mundo, papá, a otras costumbres. Tal vez para él esto es normal. Marisol, mírame, dije. Alzó la cabeza con renuencia, y allí estaba mi niña de siempre, la misma que solía trepar a mi regazo cuando el mundo le parecía demasiado grande y confuso. Un hombre que de verdad te ama jamás humillaría deliberadamente a tu padre, dije. No se burlaría del barrio donde creciste, ni despreciaría el trabajo que puso comida en tu mesa. Pero lo amo, susurró, y sus palabras sonaron como un ruego. Y él dice que me ama. Te creo que lo ames, hija. Pero el amor no basta si no se da de la misma manera. Alargué la mano sobre la mesa cubriendo las suyas con las mías. He visto este tipo de hombres antes. Empiezan con faltas de respeto pequeñas y de ahí van subiendo. Esta noche fue una prueba para ver cuánto aguanto yo y cuánto justificas tú. Guardó silencio un largo rato observando nuestras manos entrelazadas. Cuando habló su voz apenas fue un susurro. Vi cómo te miró. Eso no era nerviosismo, ¿verdad? No, princesa, no lo era. Él nunca me ha hablado así. Dijo rápido como si defenderlo pudiera borrar lo sucedido. Siempre has sido atento y cariñoso. Estoy seguro de que lo has sido. Eres hermosa, exitosa, bondadosa. Todo lo que un hombre como él quiere poseer. La palabra me supo amarga en la boca. Pero poseer no es amar, Marisol. Amar es atesorar lo que alguien valora, no despreciarlo. Las lágrimas empezaron a llenarle los ojos. ¿Y si tienes razón? ¿Y si he cometido un error terrible? La pregunta me partió el corazón. Pensé en todas las veces que la había visto debatirse con decisiones queriendo protegerla de cada desilusión, pero sabiendo que debía aprender a confiar en su propio criterio. Entonces decidirás qué hacer después, respondí con simpleza. Y recordarás que pase lo que pase, no estás sola. Tienes gente que te ama tal y como eres, gente que nunca te pediría que te avergonzaras de dónde vienes. Se secó las lágrimas con la servilleta dejando pequeñas manchas oscuras en la tela cara. Creí que era tan lista, tan independiente. ¿Cómo no lo vi? Porque tienes un buen corazón y crees en lo mejor de las personas. Nunca dejes que nadie te haga pensar que eso es una debilidad. Apreté sus manos con fuerza. Mereces a alguien que honre lo que valoras, no a alguien que vea tu amor como un escalón en su escalera social. A través del cristal del rincón pude ver a Emilio aún en nuestra mesa, ahora hablando animadamente por teléfono. Su lenguaje corporal era relajado, confiado como un hombre convencido de haber ganado una victoria importante. «No dejo de pensar en cómo habló de nuestro barrio», dijo Marisol en voz baja, como si fuera algo vergonzoso en vez de hogar. «Tu madre y yo elegimos ese barrio porque estaba lleno de buena gente que cuidaba unos de otros.
Creciste rodeada de maestros bomberos tenderos que sabían tu nombre y te vieron crecer. Eso no es motivo de vergüenza. Lo sé, dijo, pero su voz carecía de firmeza. De veras lo sabes. Porque con la forma en que él habló esta noche, cualquiera pensaría que el trabajo honesto es algo que esconder, como si las manos que construyeron tu casita en el árbol y te enseñaron a cambiar una llanta fueran algo indigno. Ella miró hacia donde Emilio había terminado su llamada y ahora revisaba su reloj con evidente impaciencia. Seguro se pregunta qué estamos tardando. Que se pregunte. Mantuve la voz firme, aunque parte de mí quería volver a esa mesa y enseñarle un par de cosas sobre respeto. Esta conversación es sobre ti, no sobre él. ¿Qué hago, papá? La pregunta que había temido y esperado a la vez. Pensé en Lucía, en el consejo que le habría dado a nuestra hija en ese momento. Solo tú puedes decidir, princesa. Pero lo que elijas, aquí estaré. Y si alguna vez necesitas un lugar seguro al que volver, nuestra puerta siempre estará abierta. Ella sintió nuevas lágrimas corriendo por sus mejillas. Te amo, papá. Yo también te amo, mi niña, más de lo que nunca sabrás. Se levantó despacio, alisando su vestido y recomponiéndose. Debo regresar. Él querrá irse pronto, dijo. Me puse de pie, también conteniendo el impulso de tomarla entre mis brazos y llevarla a casa como cuando era niña, y el mundo le había hecho daño. Solo recuerda lo que hablamos. ¿Sí? Y confía en tus instintos. Son mejores de lo que crees. Caminamos juntos de regreso al comedor principal, su mano descansando suavemente en mi brazo. El taxi se alejó del tenedor de oro mientras la fachada luminosa de la Roma quedaba atrás. Me dejé caer contra el asiento de vinil gastado, sintiendo cómo mis 58 años se acomodaban en mis huesos como frío de invierno. La radio del chofer sonaba con un jazz suave, un contraste marcado con la sinfonía de claxonazos y sirenas que era la banda sonora eterna de la ciudad. A través del vidrio empañado, observé la transformación a mi alrededor, torres de cristal dando paso a viejos edificios de ladrillo, escaparates de diseñadores sustituidos por misceláneas y lavanderías de barrio. La gente en las banquetas también cambiaba de trajes caros y tacones de diseñador a ropa de trabajo y zapatos prácticos. Mi mundo. El mundo que Emilio había pasado la noche burlándose. Mi mano encontró la cadena dorada bajo mi camisa, mis dedos cerrándose sobre el metal tibio del anillo de bodas de Lucía. 28 años desde que lo deslicé en su dedo, 18 desde la última vez que me lo quité. La promesa que le hice junto a su cama resonó en el silencio del taxi. Cuida de nuestra niña, Gus. Protégela de cualquiera que quiera hacerle daño. Creí entender lo que eso significaba entonces, rodillas raspadas, desilusiones adolescentes, quizá algún chico universitario que no supiera valorar su corazón. Nunca imaginé a alguien como Emilio capaz de destrozar su autoestima en pedazos mientras sonreía y lo llamaba amor. El puente de la Concordia se extendía frente a nosotros, sus cables atrapando el reflejo de las luces callejeras como una red de hilos plateados. Abajo el río Piedad corría oscuro e infinito camino al viejo puerto donde yo había puesto pie en esta ciudad hacía 40 años, recién salido del servicio, con nada más que esperanza y determinación. «¿Qué harías tú, mi amor?», susurré al vidrio, viendo cómo el rostro de Lucía se formaba en el vaho. ¿Cómo la protejo sin perderla? Pero ya sabía lo que me habría dicho. Lucía nunca toleró abusadores, fueran de traje caro o con pantalones rotos. Cuando Marisol tenía 8 años y Toño Martínez no paraba de jalarle las trenzas en la escuela, Lucía había ido hasta ese patio y le dio a Toño una lección sobre respeto que lo dejó con los ojos como platos y pidiendo disculpas. No con amenazas ni intimidación, sino con el poder simple y devastador de la autoridad moral. El taxi salió del puente hacia territorio conocido. Departamentos antiguos con escaleras de incendio zigzagueando por sus fachadas. Pequeños jardincitos al frente donde la gente cultivaba jitomates y rosas con igual dedicación. La ventana de Doña Rodríguez brillaba de un amarillo cálido, su telenovela nocturna siendo la banda sonora del vecindario mientras éste se acomodaba en su ritmo habitual. Pensé en el rostro de Marisol en aquel rincón del restaurante, en cómo su certeza había empezado a resquebrajarse cuando le pedí que realmente mirara el comportamiento de Emilio.
Estaba empezando a verlo la condescendencia disfrazada de encanto, el control enmascarado de cuidado. Pero ver y aceptar eran cosas diferentes, especialmente cuando el corazón insistía en contar otra historia. El pecho se me apretó al repasar las humillaciones de la noche. La forma en que Emilio había desestimado nuestro barrio como algo pintoresco, como si el lugar donde había criado a mi hija fuera una especie de exhibición de museo. La crueldad calculada de deslizar esa cuenta sobre la mesa, sabiendo perfectamente lo que me costaría, sabiendo que la pagaría de todos modos por el bien de Marisol. Pero era más que dinero. Era el mensaje detrás que yo era viejo, débil y irrelevante. Que mis valores estaban pasados de moda. Mi trabajo no valía nada. Y mi amor por mi hija no era más que un obstáculo que debía apartar de su camino. «Te equivocas en eso, muchacho», murmuré hacia las luces de la calle que pasaban. «Te equivocas por completo». El taxi redujo la velocidad al girar hacia mi calle, donde los árboles apenas comenzaban a mostrar los primeros brotes de primavera. Las luces de los porches creaban charcos de calidez acogedora, y vi al señor Ramírez al otro lado de la calle sacando la basura para la recolección del día siguiente. Gente normal viviendo vidas normales, construyendo algo sólido con sus manos y sus corazones. Llevaba 30 años en este barrio viendo niños crecer y mudarse, ayudando a vecinos en divorcios, pérdidas de trabajo y celebraciones familiares. Estas eran las personas que Emilio consideraba inferiores, maestros mecánicos tenderos que medían su valor en relaciones, no en cuentas bancarias. El anillo de bodas presionaba contra mi pecho mientras el taxi se detenía frente a mi casa. A través de la ventana frontal podía ver la sala donde le enseñé a Marisol a amarrarse las agujetas, donde veíamos caricaturas los sábados por la mañana y construíamos fuertes de cobijas que cubrían medio mobiliario. Donde Lucía y yo habíamos planeado nuestro futuro y donde crié a nuestra hija solo cuando ese futuro se nos arrebató. «Te prometí que la mantendría a salvo», dije al asiento vacío junto a mí. «Ese hombre es peligroso, Lucía. No con puños ni armas, sino con algo peor. Quiere poseerla, no amarla». El taxímetro marcó la tarifa final y le entregué al chofer efectivo con una propina que le ayudara a llegar a casa con su propia familia. Cuando se alejó, me quedé de pie sobre la banqueta mirando la casa que había cobijado 3 generaciones de vida honesta. Mañana llamaría a Marisol. Hablaríamos de verdad sobre lo que había visto esa noche y lo que eso significaba para su futuro. No intentaría controlar su decisión, pero me aseguraría de que entendiera cuál estaba tomando. Y si Emilio decidía escalar esta guerra, sería él quien la iniciara. Lo que aprendería era que subestimar a un hombre por su ropa de trabajo era un error con consecuencias. Subí los escalones del porche con calma, girando la llave en la cerradura de la puerta que siempre había estado abierta para cualquiera que necesitara refugio, consejo o simplemente un plato caliente y alguien que escuchara. Dentro la casa me recibió en silencio, llena de recuerdos y de la promesa de lo que viniera después. Habían pasado 6 semanas desde aquella cena desastrosa. 6 semanas de llamadas tensas y conversaciones cuidadosas. Marisol había estado haciendo preguntas sobre el respeto, sobre las relaciones, sobre la diferencia entre amor y posesión. Cada conversación hacía a Emilio más irritable, más desesperado por recuperar el control. El rugido de un motor caro rompió la tranquilidad de la noche en mi barrio, seguido por el portazo de un auto cerrado con fuerza innecesaria. Desde mi ventana frontal vi a Emilio avanzar con paso decidido por el camino, su abrigo costoso ondeando detrás de él como una bandera de guerra. No tocó. Golpeó con los puños. Abrí la puerta y lo encontré de pie en mi porche, su barniz habitual de cortesía pulida, agrietado y feo. Sin esperar invitación, me empujó para entrar en la sala, sus ojos repasando el mobiliario modesto y las fotos familiares con un desprecio apenas disimulado. «Necesitamos hablar», dijo girándose para encararme. «Ahora», dije cerrando la puerta con calma, dejándola sin seguro. «¿Sobre qué?» «No te hagas el ingenuo conmigo», su voz era afilada, agresiva. «Marisol ha estado distinta desde aquella cena. Está haciendo preguntas, tiene dudas. Sé que le has estado envenenando la cabeza contra mí». «Ah, sí», respondí con tono sereno observándolo mientras caminaba de un lado a otro de mi sala como un animal enjaulado.
¿Qué es exactamente lo que crees que le dije? Le dijiste que soy irrespetuoso, que no valoro a la familia. Se detuvo en seco con las manos cerradas en puños a sus costados. Hiciste que cuestionara todo sobre nuestra relación. Le dije lo que observé, ni más ni menos. Su risa fue dura quebradiza. Claro, el papel del padre preocupado, muy conmovedor. Se acercó intentando intimidar con su altura. Pero esto es lo que vas a hacer. Mañana la vas a llamar y le vas a pedir disculpas. Le dirás que estabas equivocado conmigo, que exageraste, o que... La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. El rostro de Emilio se tiñó de rojo y por un momento la máscara se desmoronó por completo. «O vas a saber lo que es perder a tu hija para siempre». Estudié su expresión, la ira arrogante, la desesperación escondida detrás de la fanfarronería. Era un hombre que jamás había recibido un no por respuesta, que nunca había enfrentado verdadera resistencia. En su mundo, el dinero y el estatus resolvían cualquier problema, compraban cualquier sumisión. «Joven», dije en voz baja, «creo que estás olvidando tu lugar». «Ah, sí», respondió sacando su teléfono y agitándolo como un arma. «Una sola llamada a Marisol ahora mismo. Le digo que me amenazaste, que intentas separarnos por celos. ¿A quién crees que le va a creer? ¿A su amado prometido o a su amargado y solitario padre? ¿Es así como quieres jugar esto?» Algo en mi tono lo hizo vacilar por primera vez desde que había irrumpido en mi casa. Una chispa de duda cruzó su rostro. Yo me mantuve completamente inmóvil, las manos relajadas a los costados, pero algo en mi postura lo hizo retroceder medio paso. «No entiendes», dijo elevando la voz. «He trabajado demasiado para llegar a donde estoy. No voy a dejar que un viejo mecánico arruine todo lo que he construido». «¿Y qué es exactamente lo que has construido?» «Éxito, dinero, un futuro», gesticuló con rabia hacia mi sala modesta. «Cosas que tú no entenderías, logros reales no...» «Esto», pregunté señalando las fotos de la infancia de Marisol en la repisa. «Esto es una hija que sabe que la aman incondicionalmente. Estos son 26 años de cuentos para dormir, rodillas raspadas y tareas escolares. Esto es lo que significa un verdadero logro». «Basura sentimental», dijo, pero su voz ya no tenía el filo de antes. «El mundo no funciona con cuentos para dormir, viejo», espetó. «Funciona con poder y dinero, y con saber usar ambos. Quizá tu mundo sí dio un paso no amenazante, pero colocándome entre él y el resto de mi casa. Pero Marisol viene de otro mundo, uno donde el carácter importa más que las cuentas bancarias». Ahora sudaba a pesar de la fresca noche. Su camisa cara empezaba a pegarse a su piel. «Ella me elegirá. Cuando llegue el momento, elegirá la vida que yo puedo darle por encima de lo que sea que esto represente». «¿De veras?», pregunté con calma. «Porque por lo que he visto últimamente está empezando a comprender la diferencia entre que la mantengan y que la valoren». Por un instante pensé que realmente iba a lanzarme un golpe. Todo su cuerpo se tensó, las manos cerrándose en puños. Pero algo, tal vez la manera en que yo permanecía completamente sereno, tal vez algún instinto que le advirtió que estaba fuera de su liga, lo hizo contenerse. «Esto no se ha terminado», dijo. Pero las palabras carecían de fuerza. «Marisol es mía. Ella me eligió a mí, no esto, no a ti. Marisol no es propiedad de nadie, hijo. No le pertenece a nadie». Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se giró una vez más. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». En realidad, respondí en voz baja. «Creo que tengo una idea bastante clara». Cuando se fue, me quedé en la sala escuchando el rugido de su coche perdiéndose en la noche. A través de las paredes oía la televisión de doña Rodríguez y al perro de los Gómez ladrando en su patio. Sonidos normales de gente normal viviendo vidas normales. Pero nada de esto se sentía normal ya. Tomé el teléfono para llamar a Marisol, luego lo dejé otra vez. Esa conversación debía ser cara a cara. La tarde siguiente me encontraba frente al edificio de departamentos de Marisol en la colonia Condesa con un pequeño ramo de margaritas, las flores favoritas de Lucía, entre mis manos gastadas. El portero, que ya me conocía de visitas anteriores, asintió con respeto mientras anunciaba mi llegada. «Déjelo pasar».
dijo la voz de Marisol a través del interfono, cálida pero cautelosa. El trayecto en el elevador hasta el piso 15 me dio tiempo para ordenar mis pensamientos. ¿Cómo le dices a tu hija que su prometido fue a tu casa a lanzarte amenazas? ¿Cómo equilibras la honestidad con el hecho de dejarla decidir por sí misma? Abrió la puerta antes de que pudiera tocar y me golpeó verla tan cansada. Ojeras le oscurecían los ojos y su sonrisa habitual parecía forzada. Papá dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. ¿Qué te trae por aquí? Esto es para ti. Ofrecí las margaritas observando cómo su rostro se suavizaba al reconocer su significado. Y quería hablar contigo. Su departamento era hermoso con líneas limpias y colores elegidos con cuidado, reflejo de su talento como diseñadora. Pero noté lo estéril que se sentía comparado con nuestra casa. Cómo los muebles caros creaban distancia en lugar de cercanía. «Déjame ponerlas en agua», dijo desapareciendo en la cocina. «Café». «Me encantaría, princesa». Cuando regresó con 2 tazas humeantes, nos acomodamos en su moderno sofá. Hermoso, pero no precisamente cómodo. Ella metió las piernas bajo sí misma como solía hacerlo de niña. Por un instante volví a ver a mi pequeña. «Quiero que sepas, empecé con cuidado que pase lo que pase, entre tú y Emilio te amo por completo. Tu felicidad es lo más importante para mí». Asintió aunque sus ojos mostraban cautela. «Pero también necesito que sepas que Emilio vino a verme anoche». Su taza se detuvo a medio camino hacia sus labios. «¿Qué estaba furioso? Dijo que habías estado haciendo preguntas, que tenías dudas. Quería que te llamara para pedirte disculpas, para decirte que me había equivocado con él». Mantuve la voz firme, factual. «Cuando me negué, hizo amenazas sobre quitarme el acceso a ti». Marisol dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. «No puedo creer que...». Sabía que estaba molesto por algunas cosas, pero ir a tu casa. ¿Y cómo actuó cuando volvió anoche? Permaneció en silencio un largo momento mirando su café, inquieta, enojada. Dijo que había tenido un día difícil en el trabajo. Pero ahora que lo pienso... Alzó la vista hacia mí con un horror creciente. «Papá, lo siento tanto. Nunca pensé que él haría algo así». «No tienes nada de qué disculparte», me incliné hacia adelante cubriendo sus manos con las mías. «Pero estoy preocupado por ti, por la forma en que habló de ti anoche como si fueras algo que le pertenece y no alguien a quien ama». Las lágrimas empezaron a llenar sus ojos. «He estado pensando en lo que dijiste en el restaurante sobre el respeto y sobre cómo la gente trata lo que uno valora», dijo Marisol secándose la mejilla con el dorso de la mano. Él nunca había hablado de nuestro barrio como lo hizo esa noche. Nunca me había hecho sentir vergüenza de dónde vengo. «¿Y cómo te hace sentir eso?», pregunté. Confundida, herida, respondió. Soltó mis manos abrazándose a sí misma. «Lo amo, papá. De verdad lo amo. Pero el hombre del que me enamoré no amenazaría a mi padre. No intentaría apartarme de mi familia. La gente rara vez empieza con los comportamientos más obvios de control», dije con suavidad. «Empiezan poco a poco criticando a tus amigos, haciéndote sentir culpable por pasar tiempo con tu familia, haciéndote dudar de tu propio criterio». Ella asintió y las lágrimas fluían libremente ahora. Él ha estado haciendo eso. Comentarios pequeños sobre mis decisiones, sobre cómo debería vestirme para sus eventos de trabajo, sobre que mis amigos no son lo suficientemente sofisticados. Me miró con una realización que empezaba a asomar en su mirada. «¿Cómo no lo vi? Porque lo amabas. Porque querías creer lo mejor de él». Me acerqué y la rodeé con mis brazos como lo hacía cuando era niña y el mundo le resultaba demasiado grande y confuso. «Eso no es una debilidad, princesa. Eso es quien eres, alguien que cree en la gente, que ve su potencial». ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si estoy perdiendo algo bueno solo por miedo? Pensé en Lucía, en la promesa que le había hecho de proteger a nuestra hija de cualquiera que intentara dañarla. Pero proteger a veces significaba dar un paso atrás y dejar que encontrara su propia fuerza. «Solo tú puedes responder eso», dije. «Pero puedo decirte algo, un hombre que de verdad te ama nunca intentaría separarte de las personas que te importan. El amor no impone condiciones así.
Ella lloró en silencio contra mi hombro mientras la luz de la tarde entraba por sus ventanas, iluminando los muebles caros y los accesorios de diseñador que de pronto parecían insignificantes frente al simple acto de un padre consolando a su hija. «No sé qué hacer», susurró. «No tienes que decidir todo hoy. Pero recuerda, pase lo que pase, aquí estaré. Nuestra puerta siempre está abierta y nuestro amor por ti no cambia». Se apartó para mirarme, sus ojos enrojecidos pero más claros que en semanas. «Yo también te amo, papá. Muchísimo. Lo sé, princesa. Lo sé». Nos quedamos juntos mientras la luz de la tarde se desvanecía. Padre e hija reconstruidos sobre los cimientos de la honestidad y el amor incondicional. Lo que viniera lo enfrentaríamos juntos. El sol de abril se filtraba entre los árboles en flor de los jardines del Rosario, proyectando sombras irregulares sobre filas perfectas de sillas blancas. Me encontraba al borde del área de la recepción tirando de mi saco el mismo traje azul marino de la graduación universitaria de Marisol, que ahora me parecía insuficiente entre aquel mar de vestimenta de diseñador. Los invitados conversaban en pequeños grupos, las copas de champaña atrapando la luz de la tarde como diminutos diamantes. No reconocía a ninguno salvo a algunas amigas de la Universidad de Marisol que me saludaron con cortesía desde el otro lado del jardín. Todos los demás pertenecían al mundo de Emilio: cortes de cabello, impecables relojes costosos, pláticas sobre portafolios de inversión y vacaciones por Europa. La ceremonia había sido hermosa. Marisol resplandecía con el vestido de novia de su madre modificado para ella. El encaje que Lucía eligió hace 40 años, transformado en algo que honraba tanto el pasado como el presente. Cuando el ministro preguntó quién entregaba a esta mujer, me puse de pie con orgullo, a pesar del nudo en mi estómago, consciente de lo que probablemente me esperaba en la recepción. «Disculpe, señor». Un joven con cámara se me acercó. «¿Podría hacerse un poco a un lado? Estamos tomando las fotos familiares». Me aparté observando cómo Emilio posaba con sus padrinos, su sonrisa afilada como navaja al verme retroceder. Este era su terreno, ahora sus reglas. Cada gesto suyo me recordaba que estaba ahí por compromiso, como un estorbo necesario que había que manejar y minimizar. Papá Marisol apareció a mi lado radiante a pesar de la tensión que le veía en los ojos. «Ven, quiero que conozcas a los amigos de Emilio de la universidad». Pero cuando nos acercamos al grupo, Emilio surgió con esa fluidez ensayada. «Cariño, el fotógrafo te necesita para unas tomas más. Tu papá puede presentarse solo». Ella dudó mirándonos a ambos. Pero yo quería... «Confía en mí, tendremos tiempo de sobra para socializar después». Su mano en su cintura era posesiva, dirigiéndola lejos antes de que pudiera protestar. Solo entre desconocidos me acerqué a las mesas del banquete buscando las tarjetas del lugar hasta encontrar la mía. Mesa 12, lejos de la mesa principal, encajonado entre la tía abuela de Marisol y una pareja que no conocía. El mensaje era claro: familia, pero apenas. «Usted debe ser el padre de Marisol». Una mujer con perlas me extendió su mano perfectamente cuidada. «Soy Carolina, colega de Emilio. Nos ha hablado tanto de usted». El tono sugería que no habían sido historias amables. «Espero que hayan sido cosas buenas», respondí manteniendo mi voz neutral. Su risa fue como campanillas en medio de una tormenta. «Oh, ya sabe cómo es Emilio, tan ingenioso con sus observaciones sobre la gente». A nuestro alrededor la recepción fluía como un teatro coreografiado. Meseros deslizándose entre mesas con charolas de plata, copas de vino llenándose antes de vaciarse, conversaciones vibrando con la confianza relajada del dinero, hablando con dinero. Me senté en mi lugar y saludé a quienes compartían mi mesa: tía Ruth, que me apretó la mano con calidez genuina, y los Hernández, buena gente que había conocido a Marisol desde niña. Por un momento, rodeado de verdadera familia y amigos, me permití relajarme. Fue entonces cuando vi a Emilio acercarse con su sonrisa depredadora firmemente colocada. «Señor Reyes», dijo, todo a su altura. La pregunta llevaba veneno envuelto en seda. La conversación alrededor se apagó al percibir la tensión. «Todo está hermoso», respondí con cuidado. «Tú y Marisol han hecho un gran trabajo». Bueno, Marisol tenía ideas muy específicas sobre la elegancia.
Creo que logramos algo bastante sofisticado. Hizo una pausa dejando que su mirada recorriera el entorno lujoso. Aunque supongo que esto es muy distinto a lo que usted está acostumbrado. Los dedos de la tía Ruth se tensaron sobre su servilleta. Los Hernández intercambiaron miradas incómodas. Lo distinto puede ser bueno, dije. Oh, absolutamente. La variedad es el condimento de la vida. Emilio pasó detrás de mi silla mientras yo me preparaba para sentarme al inicio del servicio de cena. Justo le decía a unos colegas lo interesante que es la diversidad de orígenes presentes hoy. Fascinante desde el punto de vista sociológico. Comencé a bajar al asiento con una mano en cada apoyabrazos cuando sentí el tirón brusco. La silla se fue hacia atrás justo en el momento en que mi peso caía, haciéndome estrellarme torpemente contra el piso brillante. El golpe me sacó el aire de los pulmones. Mi saco se rasgó en la costura del hombro. A mi alrededor el murmullo murió mientras las cabezas se giraban hacia el estruendo. «Ups», dijo Emilio, su voz resonando clara en el repentino silencio. Parece que alguien empieza a perder estabilidad. La edad nos alcanza a todos tarde o temprano. Pero sus ojos ardían de triunfo, y en ese instante su máscara se cayó por completo. Quizás te sentirías más cómodo más cerca del suelo. Tu lugar está en el piso. Un murmullo de indignación recorrió las mesas cercanas. La tía Ruth se incorporó a medias, el horror marcado en sus facciones curtidas por los años. Los Hernández lo miraron atónitos ante un comportamiento que violaba toda norma básica de decencia. Desde el otro extremo del jardín de la recepción, escuché el grito ahogado de Marisol al verme en el suelo. Su ramo cayó olvidado mientras corría hacia mí. Permanecí ahí un instante sintiendo cada uno de mis 58 años rodeado por el silencio de un centenar de personas que acababan de presenciar una crueldad deliberada disfrazada de accidente. Entre los árboles en flor, el sol de primavera seguía filtrándose con indiferente alegría sobre las mesas, ajeno al momento vergonzoso que se desarrollaba debajo. A mis espaldas escuché el roce de telas caras y una voz conocida: «Nancy, apúrate. Ya vamos muy tarde». Los recién llegados entraron por el arco principal del jardín, una pareja distinguida con signos evidentes de un viaje apresurado. El hombre avanzaba con un porte militar inconfundible pese a su ropa civil, escaneando la escena con ojos entrenados que captaban todo el silencio incómodo, los invitados dispersos y al hombre siendo ayudado a levantarse del suelo. «Saul, ahí estás», exclamó una mujer cerca de la entrada, saludando con alivio. Pero Saul Vargas se había quedado inmóvil, su atención fija en mí mientras me incorporaba con la ayuda de mi hija. Algo en la manera en que mantenía los hombros erguidos, incluso en medio de la humillación, despertó un recuerdo enterrado en reflejos forjados en combate. «No puede ser», susurró soltando la mano de su esposa Nancy y avanzando sin dar explicación. Sacudía el polvo de mi saco roto cuando escuché el sonido decidido de unos pasos cruzando la recepción. No eran botas militares, aunque él calzaba zapatos de vestir. Era el sonido de alguien que había pasado décadas aprendiendo a moverse con autoridad y propósito. «Señor», su voz cortó el murmullo incómodo de los presentes. «Señor, ¿es usted?» Levanté la vista de mi corbata para encontrar un rostro que no veía desde hacía 20 años, envejecido, pero inconfundible. Las canas tocaban sus sienes, líneas marcaban su rostro, pero los ojos conservaban la misma inteligencia firme que recordaba de las noches en el desierto y las patrullas a medianoche. Saúl, el nombre escapó de mis labios antes de poder contenerlo. «Sargento Reyes». Su rostro se transformó con el reconocimiento y algo más, la gratitud profunda de un hombre cuya vida había sido salvada y nunca lo había olvidado. «No puedo creerlo. ¿Qué hace aquí a nuestro alrededor?». Los invitados se inclinaban hacia adelante, percibiendo el drama sin comprenderlo del todo. Emilio permanecía inmóvil, su triunfo convirtiéndose en desconcierto mientras su padre se acercaba al hombre que acababa de humillar. «Es la boda de mi hija», dije en voz baja mirando a Marisol, que observaba nuestra reunión con asombro creciente. Los ojos de Saúl se abrieron de par en par al comprender la coincidencia imposible. Su mirada pasó de Emilio a mí, procesando implicaciones que cambiarían todo lo que pensaba de ese día. «¿Su hija?»
Empezó a decir, pero se detuvo al comprenderlo por completo como si lo hubiera golpeado un cañonazo. Su voz se alzó proyectándose con la autoridad de quien ha dado órdenes en zonas de guerra. Damas y caballeros, necesito que todos entiendan algo. El tono de mando logró silencio inmediato. Las conversaciones cesaron. Los meseros se detuvieron en seco. Incluso el cuarteto de cuerdas bajó los instrumentos. Este hombre continuó posando su mano sobre mi hombro con reverencia. Es el sargento Gustavo Reyes del ejército mexicano. En abril de 2003, en la base avanzada Charlie Irak, insurgentes tomaron nuestra posición durante una patrulla nocturna. Nancy apareció a su lado reconociendo al instante la historia que había escuchado tantas veces, pero nunca imaginó conocer al héroe detrás de ella. Sus ojos se llenaron de comprensión mientras miraba entre su esposo y el hombre que le había salvado la vida. Yo estaba herido, atrapado bajo fuego enemigo. La voz de Saúl resonaba cargada de una emoción que 20 años no habían logrado borrar. Este hombre, este héroe, arriesgó su vida para sacarme de la línea de fuego. Me cargó más de 250 metros bajo un tiroteo intenso hasta el punto de evacuación. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Las cabezas se giraron hacia mí con una nueva comprensión, reinterpretando todo lo que habían presenciado. El hombre en el suelo no era una vergüenza de clase trabajadora. Era un veterano condecorado que había ganado su honor con sangre y valentía. Lo recomendé para la Estrella de Plata, continuó Saúl, su voz espesa de orgullo y emoción. Por su valor bajo fuego, por salvar la vida de un compañero cuando cualquier otra persona habría buscado refugio. El rostro de Emilio se había puesto tan pálido como arena del desierto. Su boca se movía sin emitir sonido al comprender la magnitud de su error. El simple mecánico al que había estado humillando era un héroe de guerra condecorado por un tipo de coraje que él jamás podría imaginar. «Nunca me lo dijiste», susurró Marisol, pero su voz se escuchó en el silencio atónito. Lágrimas le corrían por las mejillas mientras me miraba con ojos renovados. «Papá, nunca dijiste nada de...» «Solo cumplí con mi deber». «Hija», interrumpí incómodo con la atención. «Cualquier soldado lo habría hecho». «No, señor. No cualquier soldado». La voz de Saúl se quebró de emoción. «Usted me salvó la vida para que yo pudiera volver con Nancy, para que pudiera ver crecer a mi hijo, para que pudiera llevarlo de la mano hasta este altar hoy». Se giró hacia Emilio, cuyo rostro ahora mostraba el horror de quien comprende el daño causado. «Este hombre es la razón por la que tengo una familia», declaró Saúl a la multitud en silencio. «Es un verdadero héroe mexicano, y si acabo de ver a alguien tratarlo con algo menos que el máximo respeto...» Sus ojos encontraron a los de Emilio cargados con la decepción de un padre más punzante que cualquier grito. La recepción se llenó de susurros mientras los invitados asimilaban la revelación. Las copas de vino yacían olvidadas sobre las mesas mientras miraban al hombre del saco rasgado que había cargado al padre del novio bajo fuego enemigo. Desde mi lado, Marisol tomó mi mano apretándola con orgullo y amor intensos. «Bienvenido a casa, sargento», dijo Saúl con formalidad, cuadrándose en posición de saludo con su traje, un soldado rindiendo honor a su comandante por última vez. El silencio se prolongó como un aliento contenido hasta que Emilio dio un paso al frente. Su rostro estaba ceniciento pero decidido. El depredador confiado que había orquestado mi humillación había desaparecido, reemplazado por un joven enfrentando las ruinas de su propio carácter. «Yo...» Su voz se quebró. Carraspeó e intentó de nuevo, avanzando hacia el micrófono que la banda había usado para los anuncios. Los invitados se movieron incómodos cuando ajustó el micrófono con manos temblorosas. Marisol se acercó más a mí, sujeta a mi brazo con fuerza y aprensión. «Lo que ocurrió aquí esta noche, lo que hice, es imperdonable». Sus palabras resonaron por todo el jardín, amplificadas para que todos las escucharan. Pasé meses tratando a este hombre con desprecio y condescendencia, y acabo de enterarme de por qué eso no solo está mal, sino que es despreciable. Nancy Vargas llevó sus manos a la boca reconociendo el dolor de su hijo. Saúl permanecía firme, esperando ver si el muchacho que había criado encontraba el valor para enmendar su error.
Mi padre acaba de decirles que el sargento Gustavo Reyes le salvó la vida en Irak. La voz de Emilio ganó fuerza a medida que se obligaba a continuar. Lo que no les dijo es que durante los últimos meses yo he tratado a este héroe como si fuera menos que nada. Porque es mecánico, porque vive en un barrio obrero y no en Polanco, porque fui demasiado inseguro y estúpido para ver más allá de mis propios prejuicios. Una mujer en la mesa 6 susurró algo a su acompañante. Alcancé fragmentos, tiró la silla, lo humilló a propósito. Me burlé de su barrio, de su trabajo, de sus valores, continuó Emilio su confesión cada vez más dolorosa. Lo obligué a pagar una cena costosa solo para verlo sufrir con la cuenta. Respiró hondo tragando la vergüenza, y esta noche le quité la silla para verlo caer, y luego le dije que su lugar estaba en el suelo. Un nuevo murmullo de incredulidad y repulsa recorrió la recepción. Varios invitados me miraban con expresiones que iban desde la simpatía hasta la indignación. El fotógrafo, aún con la cámara en las manos, parecía indeciso sobre si debía registrar esta ruptura sin precedentes del protocolo nupcial. ¿Y por qué hice todo esto?, continuó Emilio, su voz desgarrada por la autorrecriminación. Porque tenía miedo. Miedo de no estar nunca a la altura del servicio de mi padre. Miedo de que Marisol viera que no soy ni la mitad del hombre que son él o usted. Así que intenté derribar a alguien que solo merecía honor y respeto. Se volvió directamente hacia mí dejando el micrófono a un lado para hablar desde el corazón. Señor Reyes, Sargento Reyes, lo siento profundamente. Usted le salvó la vida a mi padre y yo pagué esa deuda intentando humillarlo delante de su hija. No espero su perdón, pero le pido la oportunidad de ganármelo. El jardín de la recepción había quedado completamente inmóvil. Incluso el personal de servicio se había detenido hipnotizado por el derrumbe público del orgullo de un hombre en favor de su conciencia. Quiero aprender de su ejemplo, continuó Emilio con la voz quebrada. Quiero convertirme en el tipo de hombre que merece ser parte de su familia, el tipo de hombre que protege y honra lo que importa en lugar de atacarlo por miedo. Las lágrimas corrían por el rostro de Marisol mientras veía a su esposo desnudar cada capa de orgullo, cada defensa, mostrando sus defectos ante Dios y todos los presentes. Nancy se había movido al lado de Saúl, ambos observando a su hijo con una mezcla de dolor y esperanza. Avancé un paso sintiendo el peso del anillo de Lucía contra mi pecho y la promesa que le había hecho de proteger a nuestra hija. Pero proteger a veces significaba enseñar a otros cómo amarla de verdad. Hijo, dije, mi voz clara en el silencio. Se necesita más valor para reconocer los errores en público que para cometerlos en privado. Lo que importa ahora no es lo que hiciste, sino lo que elijas hacer de aquí en adelante. El alivio inundó sus facciones cuando extendí mi mano y luego lo atraje al abrazo que su disculpa había merecido. La familia significa apoyarnos siempre en los buenos momentos y en aquellos en que no somos lo que queremos ser. Bienvenido a nuestra familia, susurré solo para él. Y gracias por amar tanto a mi hija como para volverte digno de ella. Saúl se acercó con precisión militar, pero con la calidez en la mirada de un padre cuyo hijo finalmente había aprendido las lecciones más importantes. Estoy orgulloso de ti, Emilio. Este es el hombre que crié, el que siempre supe que estaba ahí dentro. Nancy se unió a nuestro círculo, las lágrimas fluyendo mientras abrazaba a Marisol y a mí. Lamento lo que pasaste, pero agradezco que mi hijo haya encontrado la fuerza para enmendarlo. El fotógrafo levantó su cámara con duda. ¿Debería...? Sí, respondió Marisol con firmeza, su brazo alrededor de mi cintura y su mano entrelazando la de Emilio. Documenta esto. El momento en que nuestra familia realmente comenzó. Mientras los aplausos empezaban tímidos y crecían hasta un estruendo, sentí la presencia de Lucía tan clara como si estuviera a mi lado. Nuestra hija había elegido bien no al hombre que Emilio había sido, sino al hombre en el que se estaba convirtiendo. La música volvió a llenar el aire. Las parejas comenzaron a moverse hacia la pista de baile y en algún rincón de los jardines los árboles en flor susurraban la eterna canción de la primavera, crecimiento y segundas oportunidades.